nivel científico como los que están batallando y trabajando para el coronavirus. Esos son los más tremenditos, o por no decir de más cuidado, pues. Bueno, ahora vamos a ver los medios de cultivo, los diferentes tipos de medios de cultivo que contienen, que se usan y todo lo demás, indicadores o no. Yo les había mencionado en los tipos de muestra, creo, que hay bacterias que tienen color propio y hay otras que agarran un color debido a un indicador que contiene el medio de cultivo. ¿Qué creen que deba llevar el medio de cultivo? Algo para que pueda crecer la bacteria. Sí, Emilio. ¿Pero qué es ese algo? A ver, ayúdenme, por favor. Vamos a decir, vamos a hacer una especie de pequeño juego. ¿Qué les gusta comer? Así en general. Y luego vamos sacando parte de la nutrición de la bacteria. A usted. Glucosa. Carbohidratos. Luis, Ángel Luis. Sí. ¿Qué comentaste, perdón? Carbohidratos. Ok, carbohidratos, está muy bien. Perdón, la palabra carbohidratos está mal empleada para los azúcares, porque se han hecho experimentos y no sale agua y nada más queda el carbono. Pero bueno, carbohidratos se ha quedado como tal. ¿Qué más? Proteínas. Proteínas. Grasas. Ahora, ayúdenle, no lo dejen solo. ¿Nutrientes? Sí, pero ya hablamos de carbohidratos y de proteínas. Lípidos. Como líquidos, perdón, mencionaron. Lípidos. Grasas. También, porque también, o sea, de eso come. No sé si comenté con ustedes, por ejemplo, un programa que hay en el Harley que se llama Supervivencia al Desnudo, donde los dejan ir como tal y tienen que buscar con qué comer. Ya mencionaron ustedes, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos, la bacteria, hasta petróleo puede comer, tengo entendido. Y creo que se le quiere usar, si come petróleo, para digerir o que degraden aún más rápido el plástico. Entonces se adaptan a lo que pudiera comer. Mala la expresión o comparación. Nosotros como seres humanos nos hemos comido a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque el hambre es tremenda. Esa es la cuestión. Pero bueno, volvamos a las bacterias. Para que crezcan en un medio líquido, en un medio de cultivo, ya sea líquido o sólido, se le añaden todas estas sustancias. Ahora tiene que haber un pH, agua. Eso es otras de las partes fundamentales y algunos indicadores, como les mencioné antes, para que la hagan resaltar sobre las no patógenas. Esa es la cuestión de esto. Ahora, para que solidifique un medio de cultivo que sea líquido a sólido, lo único que se le adiciona es algas. Lógico, en forma de polvo. Como historia, uno de los personajes de los padres de la microbiología, Roberto Koch, le preguntaba, por ejemplo, a sus sirvientes que cómo es que parte de su comida, cuando la calentaban, se era líquida y al enfriarse se solidificaba.
Entonces ella le explicaron qué es lo que hacían y todo eso, y de ahí empezó a él a darse una idea de cómo poder crear medios de cultivo. Había un pequeño problema, ¿en dónde poner esos medios de cultivo? Y tuvo un ayudante que se le ocurrió hacer unos platos con tapa pequeña y se llamó Richard Petri, por eso las cajas de Petri. Pero bueno, vamos a ver un video en el cual contiene las diferentes. Ok, gracias Emilio. Son los diferentes tipos de medios de cultivo, hasta las bioquímicas, como les mencioné. Y luego vamos a ver también los colorantes que se van a usar. Hay muchos tipos de tinciones, muchos tipos, desde para histología, patología, ¿qué más? Y las nuestras propias y las que se usaban antes para poder distinguir a las bacterias. Algunas bacterias se pueden distinguir de unas de otras dependiendo del tipo de tinción, pero como les comenté al principio del semestre, la más usada es la tinción de Gram, que es la que se tienen que aprender como un rezo. Otro factor de los medios de cultivo y de las tinciones. Debe de haber control de calidad. No nomás porque sí vamos a elaborar un medio de cultivo y listo, no. Una vez que se elabora el medio de cultivo tenemos que ver si este funciona. ¿Cómo? Pues poniéndole la bacteria o inoculando la bacteria que es propia para el medio de cultivo y al día siguiente observar si creció o no. Si no crece, entonces hubo algún problema. Otro de ellos es si hubo una buena autoclaveada, bueno, valga, de descarga para el autoclave, de tal manera que no se contamine el medio de cultivo, porque a veces salen contaminados y puede haber problema. También debemos de poner en refrigeración y a medio ambiente para ver si no hubo o no contaminación. Recuerden que nosotros, por ejemplo, nos adaptamos en el caso de la temperatura. Cuando hace verano, manga corta. Hace invierno, chamarra. Eso es la adaptación de la bacteria. Bien, vamos a ver esto. Disculpe, profe. Sí, Emilio. ¿Está ¿Habló bien? Emilio? Sí, Luis. Había mencionado algo sobre las algas, un medio de cultivo sólido, algo así. Es que me perdí un poquillo ahí. Ah, ok. Las algas son lo que se utiliza para que solidifique el medio de cultivo. Cuando estos son líquidos. Yo le llamo tontamente el cemento, para que solidifique el medio de cultivo. Ok, profe. ¿Sí? Gracias. Uno de los sistemas más importantes para la ¿Se identificación de escucha y se ve? microorganismos es observar su Sí, profe. Gracias. crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material alimenticio en que crecen los microorganismos es el medio de cultivo, y el crecimiento de microorganismos es el cultivo. Las necesidades nutricionales básicas que debe tener todos los microorganismos son una fuente de carbono. El carbono es un componente esencial y central para conformar la estructura celular y permitir a la célula realizar todas sus funciones. Una fuente de nitrógeno.
elemento esencial para que la célula construya macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. Elementos no metálicos. Iones no metálicos como el azufre y el fósforo. El azufre puede encontrarse en proteínas, sulfatos o como azufre elemental, mientras que el fósforo puede encontrarse formando sales. Elementos metálicos: calcio, zinc, sodio, potasio, cobre, magnesio, manganeso, hierro. Llamados también micronutrientes, oligoelementos o elementos traza. Vitaminas. Los microorganismos pueden tomarlas del medio ya elaboradas o iniciar procesos de síntesis de las mismas. Agua y energía. Las necesidades físicas involucran factores como temperatura, pH y gases, los cuales se encuentran en un rango óptimo específico para cada microorganismo. Por lo tanto, su variación puede acelerar o disminuir el crecimiento. Propiedades de los medios de cultivo. Humedad. Indispensable para el crecimiento de microorganismos. Su carencia, desecación, puede llevar a la muerte del microorganismo. Fertilidad. Se refiere a los elementos o compuestos básicos que permiten el crecimiento bacteriano. pH. Se refiere a los pHs óptimos para el desarrollo bacteriano, indispensable para su aislamiento. Variaciones ácidas o alcalinas pueden inhibir su crecimiento. Transparencia. Permite la observación bacteriológica, evidenciar morfología y físicamente su crecimiento en medios de cultivo adecuados. Clasificación de medios de cultivo de acuerdo a su estado físico, composición y su propósito. Según su estado físico. Sólidos, 1.5 a 2% de agar-agar. Semisólidos, 0.5% de agar-agar. Líquidos, no contienen agar-agar. Bifásico, contienen fase sólida y fase líquida, listos para utilizar. Ese que acaba de mencionar la persona, el bifásico, se utiliza mucho para cultivo de sangre. En caso dado de que un paciente se piense que tenga una septicemia o una infección en la sangre. Estos son de mucho cuidado, este tipo de enfermedades, y el estafilococo aureus se le gusta mucho vivir en medio de eso también, una vez que le dan chance. Y se denomina, es un español, Ruiz Castañeda. Líquida, listos para utilizar. Según su naturaleza o composición. Naturales. Utilizados para cultivar microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. Se usan con base a la experiencia y no a su composición. Ejemplos: sangre diluida, leche, jugos vegetales, etc. Sintéticos. De composición exactamente conocida, los más utilizados son los medios comerciales deshidratados. Vivos. Contienen células u organismos vivos, como las células de riñón, de mono o huevos embrionarios. Esos que acabo de mencionar son como para cultivos de virus, antes que nada. Hay que tomar en cuenta que hay ciertas bacterias que no se pueden cultivar en los medios de cultivo sintéticos, como por ejemplo la clamidia, el Treponema pallidum, el causante de la sífilis, las rickettsias, y hay otro que se me está escapando por ahí, no recuerdo, perdón, pero se utiliza solamente en bioterios. Según su propósito tenemos medios enriquecidos, selectivos, diferenciales y de identificación. Agar nutritivo. Contiene extracto de carne, pectona y agar-agar. Caldo nutritivo. Contiene extracto acuoso de carne adicionado de pectona al 1% y cloruro de sodio al 0.5%. Ejemplo: caldo BHI, caldo TSB y caldo nutritivo. Agar base sangre. Medio sólido que contiene pectona,
enriquecido con sangre desfibrinada de conejo al 7%, usado para el desarrollo de todo tipo de bacterias y especialmente para observar la actividad hemolítica. Eso que acaban de mencionar ellos, por ejemplo, el agar sangre, también puede ser de equino, puede ser de carnero y puede ser sangre humana. Me gusta más trabajar con sangre de carnero, ¿eh? No propiamente nada más esa de conejo, sino la otra también. Medios enriquecidos. Con adición de sangre, suero o extractos de tejidos de animales o plantas al caldo o agar, proporcionando sustancias nutritivas complementarias para el crecimiento de microorganismos exigentes. Entre los medios enriquecidos tenemos agar sangre, agar chocolate y medio tioglicolato. Agar sangre. Al medio agar sangre se le adiciona sangre de conejo desfibrinada al 7% estéril, Desfibrinada. cuando ésta tiene una temperatura de 45 grados centígrados y luego de su esterilización, la fuente de sangre debe ser estéril. Agar chocolate. Consiste en un agar sangre que antes de su solidificación se lleva a 100 grados centígrados por un minuto. Así, se rompen los glóbulos rojos y el medio toma un color café. Se usa para el aislamiento de Haemophilus y Neisseria. Haemophilus y Neisseria. El agar chocolate se vende inclusive a nivel comercial una parte que se llama hemoglobina de color café de chocolate, y para poder hacerlo ese agar de chocolate se le adiciona un polienriquecimiento que contiene vitaminas y crezca. Caso contrario, uno parecido a él y semejante, que por eso hay que etiquetarlos, es el agar Tiger Martin, que se le adiciona un inhibidor, que es el BCN, vancomicina, nistatina, sulfato metoxazol, creo. No recuerdo bien el BCNTC o algo así, colistina, que es para Tiger Martin. Inhibe todas las bacterias menos a la Neisseria. Medio de tioglicolato. Permite el aislamiento de aerobios tolerantes y anaerobios. Debe conservarse en la oscuridad y en tubos taparrosca de manera que la anaerobiosis se mantenga en el fondo y la aerobiosis en la superficie del medio. Medios selectivos. Con adición de algunas sustancias que no permiten el desarrollo de un grupo de microorganismos y sin afectar el desarrollo de los grupos de interés, en principio se pueden seleccionar los microorganismos que se desarrollan en medios orgánicos poco comunes, caso en el cual se omiten otros compuestos de carbono. Medios diferenciales. Contienen reactivos químicos que atraen como resultado determinado tipo de crecimiento bacteriano después de incubación, observación de hemólisis, coloraciones de las colonias y otras reacciones indicadoras. Agar McConkie. Medio selectivo para el crecimiento de enterobacterias. Contiene pectona, sales biliares, lactosa y rojo neutro como indicador de pH. Evidencia la fermentación de lactosa por el cambio de color. Agar SS. Contiene pectona, lactosa, bilis de buey desecada, citrato sódico, tiosulfato sódico, citrato de hierro y amonio. Verde brillante y como indicador de pH rojo neutro, que evidencia la fermentación o no de lactosa. Agar EMB, eosina azul de metileno. Contiene colorantes que impiden el crecimiento de bacterias gram positivas. E. coli crece formando colonias con brillo metálico característico por la cristalización de la eosina. Medio de telurito. Permite el crecimiento de corinebacterias Staphylococcus y Listeria
El telurito de potasio al 2% es reducido por las corinebacterias reductoras, apareciendo colonias de color gris-negro. Medio de Sauer-Rode. Medio utilizado para el aislamiento de mohos y levaduras. Contiene dextrosa, peptona o maltosa y con pH entre 5 y 5.5, inhibiendo el desarrollo de otros microorganismos por efectos de la acidez del medio. Medio Ahí les faltó otro medio exclusivo para hongos que se llama micocele. de transporte. Mantienen viables los microorganismos presentes en una muestra antes de que ésta se procese. La conserva evitando su multiplicación y muerte. Entre los medios de transporte tenemos medio de Stuart. Se utiliza para transportar muestras de materiales purulentos muestreados con escobillón estéril, hisopos. Medio de buffer glicerinado. Permite el transporte de muestras de materia fecal para coprocultivos. Medios bioquímicos diversos. Son aquellos que revelan las características bioquímicas particulares de las bacterias, tales como TCI, que es agar hierro 3 azúcares, citrato de Simmons, agar-sim, caldo MRBP, que es rojo de metilo Boges, Proskauer, caldo malonato, caldo rojo de fenol más carbohidrato, urea y agarlía, que es agarlicina y hierro. Ok, espero que hayan tenido una idea de la cantidad de medios de cultivo que existen para poder aislar la bacteria. Como les dije, hay ciertas bacterias que no pueden ser cultivadas. La que me faltaba mencionar es ese Mycobacterium leprae. Ángel Luis, hay el agar que mencionamos para solidificar los medios de cultivo líquidos a sólidos, se denomina agar-agar, pero contiene pura alga, creo. Es lo único que sé. Nada más. Ok, ahora vamos a ver una presentación que viene la forma en cual, cómo se debe de estriar, y tiene algo sobre los medios de cultivo, aunque los muchachos ya mencionaron eso. Sí hay algunos pequeños, para mí, defectos que tienen al hablar, la urea, la hemólisis, y pues no sé, faltó algo pequeño ahí. Vamos a ver la presentación. ¿Se ven, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, como tal ley y como rezo, la microbiología es rama de la biología encargada en el estudio de los microorganismos, ciencia, que es dedicada al estudiar solo los organismos que solo son visibles a través del microscopio. Organismos procariotas y eucariotas simples son considerados microbios tales los seres vivos microscópicos, y estos pueden estar constituidos por una sola célula, así como pequeños agregados celulares formados por células equivalentes sin diferenciación. Estos pueden ser eucariotas, células con núcleo, tales como hongo, y protistas, procariotas sin núcleo definido, como las bacterias. Sin embargo, la microbiología tradicional se ha ocupado especialmente de los microorganismos patógenos, entre las bacterias, virus y hongos. Ha dejado a otros microorganismos en manos de la parasitología y otras categorías. Según las estimaciones, el 1% de los microbios existentes en la biosfera han sido estudiados. Por lo tanto, a pesar de que han pasado más de 300 años desde el descubrimiento de los microorganismos, la ciencia de la microbiología se halla todavía en su infancia en comparación con otras disciplinas biológicas como la zoología o la botánica.
o incluso la entomología. Al tratar la microbiología, sobre todo los microorganismos patógenos para el hombre, se relaciona con las categorías de la medicina como patología, inmuno y epidemiología. Con la invención del microscopio en el siglo XVII, el señor fue Antonio Lewicki. Durante los 150 años su progreso se limitó casi a una mera descripción morfológica microbiana, y los primeros intentos taxonómicos que buscaron su encuadramiento en el marco de los sistemas naturales del reino animal y vegetal. En la Edad de Oro, por Pasteur y Koch, la microbiología quedó durante cierto tiempo como una disciplina descriptiva y aplicada, estrechamente imbricada con la medicina y con desarrollo paralelo al de la química, que le aportaría varios avances fundamentales. Bueno, de acuerdo al árbol, acá abajo, clasificación de las bacterias, el árbol de vida de Bush creó la nueva taxonomía basado en el ARN ribosomal, que son 16 unidades Elsbett, o sea, de precipitación, y se proponen los dominios de arquea, bacteria y eucaria. Sin embargo, Whitaker y Margolis crearon otro reino, que son el Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera. En este último reino se incluyen todas las bacterias. Aquí tenemos algunos ejemplares de esto. Y el contenido, tal como hablaron algunos de los muchachos ahorita, de lo que contienen los medios de cultivo. Esto lo saqué también en parte del manual para que si lo desean ver ahí también. Y a esto quería llegar yo. La definición de un aislamiento es la separación de un determinado microorganismo del resto que lo acompaña. Técnicas usadas en el laboratorio de microbiología para la diferencia de un microorganismo de un ambiente a otro, con la finalidad de inducir su crecimiento para su identificación. Bueno, hay siembras por estriado en placa de Petri, que es el de agotamiento vaciado en placa, cultivo por dilución y agitación, aislamiento con varilla angular de vidrio, es la de Grovetzky, creo, aislamiento con aplicadores de algodón, pero creo que les mencioné a ustedes antes que también se utiliza mejor el dacrón que el algodón, y siembra por picadura. Eso lo dijeron en un video que les mostré anteriormente. Bueno, las técnicas de aislamiento van desde el cultivo mixto, cuando tomamos recién la muestra bien contaminada con otras bacterias, hasta el cultivo puro de la bacteria y su identificación, que aquí está. Son dos técnicas de estriados como tal. Ahora les vuelvo a repetir la recomendación. Como si ustedes son derechos, diestros o zurdos, acóplense más a la forma en que quieran ustedes hacer el estriado. La persona del video, la caricatura, valga, aquí está la descarga, que puede ser ya sea con el asa o el hisopo de la toma de la muestra. Se va difundiendo y luego se va difundiendo todavía más hacia acá y luego en zigzag, que es aquí donde quedarían las colonias ya separadas, para evitar tomar aquí que haya mucha muestra contaminada. Este es el porqué. Por eso también les mostré la morfología colonial. Bueno, estos son otros de los medios de cultivo que contienen diferentes componentes. Y aquí está, por ejemplo, el agar SS, sin aislar y aislado. Cuando tienen sulfato sódico, se ponga de este color el medio de cultivo, que inclusive dice Salmonella shigella. Hay que tener cuidado aquí porque pudiera ser salmonella. En este caso tenemos estafilococo, ¿sí?
epidermidis y estafilococo aureus. Los muchachos hablaron ahora de esto. Esto es sacar sangre. Les quiero hacer de una vez la aclaración. Hay muchas bacterias que producen hemólisis. Sin embargo, hay bacterias que son de interés médico, como esta de aquí. Se ve más translúcido en esta región por el estafilococo beta hemolítico. También hay estreptococos. Y de este lado no hay o no se observa ninguna hemólisis. Este es el Bay Parker, pero no sé qué contiene, para serles franco. Y luego tenemos acá abajo el agar salmanitol. Aunque no se aprecien, hay pequeños puntitos blancos aquí en el micrococcus. Y este es el salmanitol 110. Aquí hay estafilococo epidermidis. Debe ser más o menos de color blanco. Ahora sí, el indicador que contiene rojo de fenol me va a decir que este es estafilococo aureus. Después se les hacen otras pruebas bioquímicas para identificar totalmente que es estafilococo aureus. Por eso aureus viene de dorado, una palabra griega. Por último, el agar EMB, que significa eosina azul de metileno, nada más que pues los gringos son los que nos dicen eosin methylene blue. Y como pueden ver aquí, así crece la Escherichia coli, no como decía ahorita el video, ¿eh? Este es su color, aunque supuestamente ya no es tan confiable este tipo de crecimiento porque hay algunas bacterias que parece ser que toman ese color. Ok, hay medios de identificación con antibióticos como los selectivo para hongos de mantenimiento. Sin embargo, estos medios de cultivo no son recomendables porque tanto sembrar una bacteria hace que mute y ya pierde sus capacidades descriptivas. Uno de ellos es el estafilococo y o la Neisseria. Bacterias no cultivables, como las que les había mencionado, Rickettsia, Chlamydia, Mycobacterium leprae y Treponema pallidum. Ahora, a lo que añadimos o ponemos sobre el medio de cultivo se denomina inóculo. Y el medio donde se desarrollan es el medio de cultivo, que es el resultado de esto. Ok, el medio Ruiz Castañeda que les mencionaron ahorita, aquí está. Puede ser en diferentes formas, pero se debe tomar de sangre. Antes que nada, aquí le faltó quitarle la ligadura, ¿eh? Otra cuestión. Para tomar esta muestra hay dos variantes. Algunos opinan que deba de ser durante un periodo de febril o normal. Pienso que cualquiera de las dos, puesto que si está relativamente enfermo o tiene septicemia, deba de salir la bacteria. Claro, bien aislada. Y luego los diferentes medios de cultivo, bioquímicas, como les digo, de todos sabores y colores. Bueno. Ok. Ahora, muchachos, vamos a ver, como les mencioné antes, las tinciones. Como les menciono, hay muchos tipos de tinciones. Entonces, aquí es lo que interesa. Pero también, sobre todo, muchachos, la morfología celular. Dependiendo, digo, no dependiendo de la tinción, sino la morfología celular.
Hay unas bacterias que se tiñen con determinado procedimiento y hay otras que lo hacen con otro. Ahora, eso más la clínica que nos dé el médico, perfecto. Una cuestión, no sé si se las he mencionado. El médico debe tener la suficiente clínica como para decir, mientras sale el cultivo, porque lo máximo que podemos tardar en un caso dado rápido son 72 horas. Aunque el Mycobacterium, sobre todo el tuberculoso, dura hasta 21 días, también los hongos, debe dar un previo tratamiento de antibióticos mientras nosotros damos el resultado, ya sea del antibiograma. Ok, vamos a ver una preparación en fresco. Casi no se oye, pero... Perdón, pero ¿se ve y se escucha más o menos? No Sí se se ve, oye. pero no se escucha. ¿Perdón? ¿No se escucha? No, Ahora sí, a ver ahí. La preparación de un sí. frotis. En primer lugar voy a darles el concepto de frotis. Frotis es el paso de una pequeña muestra a un portaobjetos con el objetivo de visualizar los microorganismos que pueden encontrarse en esa muestra. Tipos de frotis. Hay dos tipos de frotis, los frotis en fresco y los frotis teñidos. El frotis en fresco pues se realiza para ver si hay o no la presencia de bacterias y su movilidad. En cambio, pues el frotis teñido, como su nombre lo dice, lo teñimos con varios tipos de tinciones, pero la más común es la tinción de grano. En este caso, pues en este video vamos a ver cómo se realiza un frotis en fresco. En primer lugar, les voy a explicar los materiales. Necesitamos, pues, portaobjetos limpios, que tenemos aquí, cubreobjetos, la muestra, que es en este caso un sedimento de orina, pipeta para tomar la porción del sedimento de orina y como equipo pues fundamental tenemos el microscopio. Entonces voy a proceder a hacer este frotis. Aquí tomo el portaobjetos, voy a tomar la pequeña porción de la muestra con la ayuda de la pipeta. Voy a colocar aquí la muestra. Perdón, repito. Y enseguida le pongo el cubre objeto. Una vez que he preparado este frotis en fresco, lo observo al microscopio. Eso es todo, muchachos, en este caso. Ahora vamos a ver lo que es la tinción simple. Experimental. ¿Se ve, se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Presenta. Tinción simple. La técnica de tinción simple es un procedimiento en el cual se agrega un solo colorante a la muestra y tiñe todas las células, proporcionándonos información sobre el tamaño, la forma y agrupación de los microorganismos.
El material que requerimos para esta técnica es una caja con portaobjetos, una asa bacteriológica, un mechero, una bandeja de poco fondo, un puente de vidrio, una piseta con agua de la llave, un frasco con colorante. Una vez realizado el frotis y después de fijarlo, iniciamos la técnica de tinción simple. Colocamos el frotis en el puente y agregamos unas gotas del colorante hasta cubrir la preparación, evitando que escurra el colorante. Se deja actuar durante 1 minuto, lapso en el cual se tiñen todas las células. Transcurrido el minuto, se escurre el exceso del colorante y se lava con agua hasta que ésta salga incolora. El frotis teñido se deja secar sobre un papel absorbente. Una vez seca la muestra, la observamos en el microscopio. Recuerda que para ver mejor a los microorganismos, primero localizamos el campo con el objetivo de 10x. Luego, afinamos la imagen a 40x para observar levaduras. En el caso de una preparación de bacterias, agregamos una gota de aceite de inmersión y colocamos el objetivo a 100x para hacer la descripción de las bacterias. Describimos la morfología de las bacterias, que pueden ser cocos, bacilos, vibrios o espirilos, así como su agrupación, la cual puede ser en pares, como en los diplococos y diplobacilos, en grupos de 4 o tétradas, en cadenas, como en los estreptococos y estreptobacilos, en racimos o estafilococos, o bien puede no tener una agrupación definida. Una vez terminada la observación, se coloca el portaobjetos en un recipiente con desinfectante para su posterior lavado. Y limpiamos el aceite de inmersión del objetivo de 100 aumentos. En la tinción están involucrados los mecanismos de adsorción, absorción y reacción química del colorante con los componentes celulares. Es importante que no se deje actuar por más tiempo el colorante, pues al secarse se cristaliza y se dificulta la observación. Como hemos visto, la tinción simple es una técnica que nos permite observar tanto la morfología como la agrupación de los microorganismos. Ok. Ahora vamos a ver la tinción de cápsula. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, profe. Gracias. Experimental presenta tinción de cápsula. La cápsula es una cubierta extracelular presente en algunas bacterias y levaduras. En ocasiones, llega a medir varias veces el diámetro del microorganismo. Está constituida principalmente por agua y polisacáridos, como dextranas y alginato.
Debido a su composición química, la cápsula no se combina fácilmente con los colorantes, por lo que para observarla al microscopio se emplea una tinción negativa en la que se oscurece el fondo de la preparación y se utiliza un colorante para teñir a las células. El material y los reactivos que utilizaremos en esta técnica son portaobjetos limpios y bien desengrasados, pipetas Pasteur, un bulbo, un puente de vidrio, una bandeja de poco fondo, una piceta con agua, un mechero, tinta china negra o nigrosina recién filtrada, un colorante como la safranina o el cristal violeta, aceite de inmersión, un microscopio y una muestra que contenga microorganismos capsulados. El primer paso para lograr una buena preparación de cápsula es la extensión de la muestra. Para ello, tomamos un portaobjetos y en uno de los extremos colocamos una gota de nigrosina. Con la pipeta, tomamos una gota de la muestra y la colocamos cerca de la gota de nigrosina. Y esperamos a que la muestra y la nigrosina se mezclen. A continuación, colocamos sobre las gotas el borde de otro portaobjetos. Lo inclinamos y extendemos la preparación sobre el portaobjetos con un solo movimiento. Es muy importante que la muestra se extienda formando una película uniforme. Una vez que la preparación está seca, se agrega el colorante en toda la superficie para teñir a los microorganismos capsulados. Esperamos 1 minuto. Transcurrido el tiempo, lavamos cuidadosamente la preparación para evitar que se despegue la muestra. Escurrimos el exceso de agua y dejamos secar al aire. Finalmente, observamos al microscopio con el objetivo de 100 aumentos. Las cápsulas se observan como zonas transparentes alrededor de la célula microbiana y pueden presentar diferentes tamaños. Recuerda que antes de lavar el portaobjetos debemos sumergirlo en una solución desinfectante. Y además tenemos que limpiar el aceite de inmersión del objetivo. Los puntos críticos para tener una buena preparación son: no fijar con calor, pues las cápsulas se desnaturalizan; lograr una extensión delgada; y el cuidadoso lavado del colorante, pues en este paso podemos perder la muestra. Finalmente, vale la pena decir que una buena preparación para observar la cápsula se logra con la práctica continua de la extensión. Ok. Siguen las tensiones compuestas. Vamos a ver la tensión de Sid-Nielsen. Nielsen, que es una tinción muy importante en la práctica clínica habitual, ya que nos permite identificar las bacterias ácido alcohol resistentes.
En primer lugar... Bueno, esta tinción es específica y es mixta o diferencial porque se utilizan 3 colorantes y hay una diferencia con respecto a la otra tinción que vamos a ver al final, que es el alcohol ácido que usan aquí, y en la otra utilizan alcohol acetona, para que tomen en cuenta eso. Me avisan si por favor se ve y se escucha. ¿Se ve y se escucha? No, profe. No, profe. Ok, déjenme ver. Fucsina fenicada. Aquí está. Este colorante ¿Se oye? se unirá a las bacterias que tengan ácido micólico. Sí, profe. O bacterias, Gracias. o los actinomicetos en presencia de calor. Por lo que tendremos que encender la antorcha. Impregnamos la punta de la antorcha con alcohol y la encendemos con cuidado. La pasaremos por debajo del porta para que se caliente hasta que el colorante humee, con cuidado de no pasarnos de calor y chamuscarlo. También tenemos que tener en cuenta que si se secará el colorante hay que añadir más y continuaremos aplicando el calor durante 5 minutos. Eso es aproximadamente por 5 minutos. Ya empieza a salir el humo. Y una vez veamos que sale el humo, estamos 5 minutos calentando uniformemente. Y aplicando más colorante en caso de que se secara todo el queso. Apagamos la antorcha con cuidado, una vez finalizado. Una vez terminemos de calentar la muestra durante los 5 minutos, con ayuda de la pinza, escurrimos el exceso de colorante. A continuación, con la solución de ácido alcohol, procederemos a decolorar la muestra. Aquellas bacterias que tengan ácido micólico que la hayan retenido, continuarán manteniendo el color. Durante 20 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, procederemos a lavar con agua destilada de la forma que hemos visto anteriormente. La tinción de grano. Finalmente tenemos que poner un contracolorante para aquellas bacterias que se han desprendido con el ácido alcohol, que en este caso es el azul de metileno. Lo aplicamos y lo dejaremos actuar durante 2 minutos. Al finalizar volvemos a escurrir el exceso de colorante y lavamos con agua. Puede ser agua de la llave. Finalmente secamos el porta con cuidado, como hemos hecho en la tinción de grano. No es bueno hacer eso, porque puede volar la muestra. Es mejor dejarlo en inclinado para que se vaya secando. Ya hemos finalizado la tinción de cine. Ay, Dios, aquí les faltó algo. Ahora vamos a ver la tinción de Gram. Bueno, antes que nada, en la tinción de Sidney dicen, muchachos. Ok. Pusieron fuego en la parte de abajo debido a que esta bacteria no se tiñe tan fácilmente con los otros tipos de tinciones como la tinción de Gram debido a su estructura lipídica. Y es por eso que se pone primero la carbón fuchina, la fuchina fenicada,
y luego con el calor ablanda la estructura de lípidos y penetra el colorante. Ya después usamos el alcohol ácido para limpiar todo y le ponemos el azul de metileno. ¿Cuál es la parte final de esto? Que se van a ver los vacilos color de rojo sobre un fondo azul. Es lo que interesa. Ahora, los tiempos varían dependiendo de quién elabore los colorantes. Por ejemplo, ustedes deben de aprender a hacer colorantes para poder saber más o menos qué tiempo les voy a dar para poder trabajar esas tinciones. Vamos a ver por último la de Gram. Disculpe, profe. Sí, ahí voy, permítanme. Ahora sí. Sí, ¿para qué dijo que era la tinción Nielsen? Para bacterias con, ¿qué era? Con una membrana con muchos lípidos, ¿cómo dijo? Lipídica, Mycobacterium. Mycobacterium. Sí. Antes que nada, en esa tinción nada más vamos a encontrar bacilos ácido alcohol resistentes. Así es como se va a escribir. ¿Sí? Y hay otras bioquímicas o medios de cultivo para poder aislar, y con la clínica del médico para poder decir es Mycobacterium tuberculoso. Puede haber otras bacterias que se tiñen así, pero la de interés, o sea, digo, con otras bioquímicas, es la de Mycobacterium tuberculoso. Hablando de eso, a la mayoría de nosotros, no sé cuántos de ustedes nos vacunaron contra la tuberculosis, entre comillas. Algunos de ustedes los vacunaron en el hombro y ahora lo están haciendo al nacer en el talón, creo, a los niños, no, o no sé dónde. No creo que sea en el talón. Entonces, esa vacuna no es para tuberculosis pulmonar, sino para evitar que sea tuberculosis meningia, que se vaya a la cabeza. Recuerden que muchas personas, cuando tienen tos o tienen tuberculosis, a veces evitan arrojar la expectoración al suelo. ¿Y qué es lo que hacen? La degluten y se va al estómago, y de ahí se puede ir a todas partes la bacteria, hasta los riñones inclusive. Bueno, estuvo bien la respuesta, Ángel Luis. Sí, profe, nada más una pequeña duda. Sí, ¿Mycobacterium es una especie de bacteria? es una bacteria, es una especie de bacteria, sí, porque hay otro que se comporta como bacteria, pero es hongo y se tiñe igual, que es la nocardia, ¿sí? Pero hay Mycobacterium tuberculosis, leprae, está el noivi, creo, ese no es tan patógeno y existe en el medio ambiente, es otro de ellos. Se dice que hay una teoría, y esto va en general, de que todos tenemos, entre comillas, tuberculosis. Se dice, no quiero generalizar como tal. Sin embargo, la buena alimentación y un buen sistema de defensa evita que este salga de ahí, o que no se reproduzca X. Inclusive también, perdón, se dice que en Estados Unidos no hay tuberculosis, y cuando nos dan, antes, para obtener la visa nos hacían pruebas de tuberculina o reacción de Mantoux, y salíamos positivo y nos rechazaban porque salía positivo, pero era debido a la vacuna. Esa es la contraparte de esto. Bueno, vamos a ver esa tinción, por favor. Pedro Soler y soy doctorando del Departamento de Microbiología y Parasitología. ¿Nunca os habéis preguntado qué esconde vuestra... ¿Se escuchan? ¿Se ve? Sí, profe. Gracias. boca? Hoy vamos a ver cómo con un hisopo aquí presente y mi boca podemos ver qué se esconde ahí.
La tinción de Gram, llamada así en honor a Christian Gram, un patólogo danés que describió la técnica por primera vez en 1884, es la tinción más utilizada en los laboratorios de bacteriología. Es una técnica rápida y sencilla que nos va a permitir visualizar la morfología de las bacterias y clasificarlas según con qué colorante queden teñidas al final del proceso. La mayoría de las bacterias se pueden clasificar según la estructura de su envoltura. En el primer grupo encontramos bacterias que tienen una membrana plasmática y rodeándole por el exterior una gruesa capa de peptidoglicano. En el segundo grupo se clasifican a bacterias que poseen una membrana interna, una capa de peptidoglicano más fina rodeando y otra membrana externa a todo ello. Primero recogemos la muestra, pasando por la superficie de la boca un hisopo estéril. Después, extenderemos sobre un cubreobjetos la muestra con el hisopo por el cristal. Ahora añadimos el cristal violeta y lo dejamos actuar 1 minuto. En este tiempo, el colorante va a penetrar en su envoltura externa y va a quedar retenido, de tal manera que, cuando pasado el minuto lavemos con agua el exceso de colorante, nuestras bacterias tendrán un color morado. El siguiente paso va a consistir en añadir el Lugol y dejarlo 1 minuto. El Lugol también se llama mordiente. El mordiente va a formar un complejo insoluble con el colorante. Lo siguiente que vamos a hacer es decolorar nuestra muestra con alcohol acetona. He ahí la diferencia. El alcohol acetona es un agente diferenciador. Este compuesto arrastra el complejo formado entre el colorante y el mordiente. Sin embargo, el primer grupo, al tener una capa de peptidoglicano más gruesa, retiene el complejo, manteniendo el color violeta, mientras que el segundo grupo, que tiene una capa más fina, pierde el colorante, quedando estas incoloras. Por último, tras haber eliminado el exceso de acetona con agua, lo que vamos a hacer es añadir el colorante de contraste, la safranina. El colorante de contraste va a teñir las bacterias que no tengan ningún colorante, mientras que aquellas que mantienen el cristal violeta no se verán coloreadas por este. Así, tras un último lavado con agua para quitar el exceso de colorante, observamos nuestra muestra. Si contiene bacterias del primer grupo, las vemos violetas y se les denomina gram positivas. En cambio, si observamos unas bacterias de color rojo, se denominarán gram negativas. Ya tenemos nuestra muestra teñida. Ahora lo que necesitamos es verlo en microscopio. Así es como queda nuestro hisopado bucal tras la tinción de Gram. Las formas grandes que se ven son células epiteliales que se descaman de la boca. Los puntos pequeños son las bacterias. Como podéis ver, una boca limpia esconde todo un hábitat, así que es importante mantener una buena higiene para evitar un exceso de bacterias y una proliferación de bacterias patógenas. Ok, casi hemos terminado. Déjenme nada más les muestro algo sobre la tinción de Sinn-Nielsen que no apareció en... Ok, nada más coméntenme, ¿sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok, la tinción de Sinn-Nielsen es de la parte final, aquí donde se menciona en esta pequeña diapositiva. Vean que se tiñó de rojo los bacilos sobre un fondo azul, que es el azul de metileno. Ahora, no hay que confundir el alcohol acetona y el alcohol ácido. El alcohol ácido es para la tinción de Sinn-Nielsen y el alcohol acetona para la tinción de Gram. Esa es la diferencia, ¿eh? Disculpe, profe. Sí, permítame tantito. ¿Qué pasó?
Ya ve que en el video de Chao, que está haciendo la tinción de Sid Nielsen, ya ve que al final le agrega azul de metileno para aquellos microorganismos que no se tiñeron con el colorante rojo. Entonces, esas, por ejemplo, en las que se ven en la imagen, esas, como se puede decir, manchas azules, ¿son microorganismos en sí o no? Pues hay estreptococos, estafilococos, puede haber leucocitos, puede haber células, pero la finalidad de esta tinción es buscar el micobacterio. Puedes dar el tip, lo que encuentras, no se observan bacilo ácido alcohol resistentes, pero se observaron abundantes leucocitos, abundantes, inclusive puede haber este hongo, como el aspergillus, el que de uno de los videos, el que parece como racimo de flores. Entonces, ese también es un tip que le puedes dar a tu médico. Y eso va para todos en general, muchachos. O sea, el médico dice, no, pues a lo mejor tiene tuberculosis pulmonar, porque también lo tiene que complementar, valga, no, ahora no sé cómo, si todavía sigan trabajándose las placas de rayos X, pero puede haber otra imagenología que les ayude a ellos con la clínica. Entonces, laboratorio y rayos X tienen que complementarlo como para decir, ¿es tuberculosis o no? Y luego de ahí el tratamiento, que dura 6 meses, por cierto. Eso es lo que más se busca, el bacilo tuberculoso. Bueno, bacilo ácido alcohol resistente, como les dije. Aún así, hay que hacer más pruebas para poder decir, es esto. Por ejemplo, yo trabajé en el Seguro Social y nada más con decirles que era bacilo ácido alcohol resistente positivo, entonces ya ellos empezaban a dar tratamiento, lo enviaban a medicina preventiva y le daban tratamiento al paciente. Hay otro factor, los colorantes, muchachos. Hay que hacer control de calidad sobre los colorantes y también los medios. Los colorantes, vamos a decir que preparé para tinción de Gram, entonces agarro bacterias que se tiñan con la forma de Gram o la tinción de Gram y luego le doy los tiempos. Hay otra situación, en su manual viene que la tinción de Sid Nielsen hay que ponerle un papel filtro, no es necesario. Pero sí es necesario poner el papel filtro. Vimos la tinción de endosporas. ¿Verdad que no? ¿Perdón? ¿Las tinciones qué, disculpe? De endosporas. No, creo que no. Ok, déjenme ver si la tengo ahí. Aquí está. En el vídeo de una tinción de esporas con verde malaquita y safranina. ¿Se oye? Sí, profe. Ok, gracias. Esta técnica se denomina Schaefer-Fulton. Para esto necesitamos los colorantes que antes he descrito. El verde malaquita al 5% en agua y la safranina al 1% disuelta en agua también. Para empezar, depositamos el microorganismo que ya tenemos preparado. Tenemos una placa con un bacilo que sabemos que produce esporas. Para ello lo que se hace es depositar un poco de microorganismo en un porta que ya tenemos preparado con una gota de agua y se extiende bien. Como podéis ver, cogemos bastante poco microorganismo. Tener mucho microorganismo en estas tinciones no es bueno.
y se extiende todo lo mejor que podamos en el porta que contiene la gota de agua. Después debemos dejarlo secar al aire. Una vez seco el porta con el microorganismo, lo cubrimos con verde malaquita. Hay que asegurarse de que toda la bacteria quede cubierta por el verde. Y así se espera 1 minuto. Pasado el minuto, tenemos que poner encima del porta y cubriendo el verde malaquita un trozo de papel de filtro. Después, utilizaremos unas pinzas para llevar a la llama el verde malaquita y que se evapore. De esta manera se fijará el colorante, que será lo que actúe como mordiente, el calor, para fijarlo a las esporas. Tendremos que hacer esto durante 5 minutos y asegurarnos de que el verde malaquita no se seque. Si vemos que se está secando, habría que añadir aún más. Pasados los 5 minutos, retiraremos el papel de filtro que habíamos puesto en nuestra muestra. En este proceso se habrán teñido las esporas y también se habrán teñido las células. Sin embargo, las células se habrán teñido débilmente y se podrán lavar de verde malaquita. Para esto utilizamos agua y lavamos suavemente. Una vez hemos lavado, utilizaremos safranina como color de contraste. La safranina teñirá las células y, sin embargo, no teñirá las esporas, que ya están teñidas con verde malaquita y cuyo color no se habrá ido después de lavar con agua. Después de teñir las células con safranina debemos esperar 2 minutos, tras lo cual lavaremos de nuevo con agua de la misma forma que hicimos con el verde malaquita. Después de esta parte del proceso tendremos que esperar a que se seque al aire y podremos observar nuestra preparación al microscopio. Las células se verán teñidas de rosa por la safranina y las endosporas de verde malaquita, como se ve en la foto de microscopía que mostramos ahora. Ok. Hay muchas bacterias que también hacen esporas o endosporas, así se denomina. Bueno, ¿qué son las endosporas? Es una manera de protegerse la célula, la cual engloba DNA cuando el ambiente no es propicio para su reproducción. Pueden durar hasta 2 semanas o más ahí inactivas. Uno de ellos, de los cuales es más fácil de conseguir, es el Bacillus subtilis. Existe en muchos lados y en muchas partes. Sin embargo, también hay patógenos como el del anthrax, el Bacillus anthracis. Entonces, en ese hay que tener cuidado. No sé si les tocó o X. Eso fue cuando lo de septiembre, que atacaron las Torres Gemelas. Después alguien empezaron a enviar cartas con esporas a diferentes lados y la gente se contaminaba. Inclusive el anthrax, que produce carbunco, así se llama la enfermedad en ganado, fue uno de los retos que tuvo el señor Koch para poder aislarlo y buscar el porqué. Bueno, eso ha sido bueno, primero que nada, ¿alguna duda, algún comentario? Sí, profe, una pequeña duda. Sí. Estas bacterias presentan estas endosporas, como por ejemplo cuando hace mucho frío, como medio de protección. Frío o calor. Ah, ok. O sea, perdón, a lo que me refiero es que cuando las condiciones son adversas, frío o calor, ellos generan sus esporas y guardan su DNA. Ya cuando el ambiente es propicio, vamos a decir que se meten dentro del cuerpo humano, ¡pum! Vámonos a reproducirse. Esa es la cuestión.
Esa es la cuestión de las esporas. Guardar el DNA de la célula. Bueno, aunque se puede curar con antibiótico fácilmente, la ciprofloxacino es uno de ellos, pero el chiste es conseguir la receta. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. No, al contrario. Muchachos, ¿es todo? Ok, les voy a enviar su material para la siguiente semana y estén pendientes, por favor. Llevamos una semana, a ver qué nos dicen el próximo viernes y yo les voy a hacer saber. Pero nos vemos el martes. Si Profe. les quieren. Sí, dígame, Abigail. Ay, disculpe que lo interrumpa, quería hacerle una pregunta acerca de las esporas. Sí. Lo que pasa es que ya ve que muchas veces en la comida pues ya está mala, ¿no? O sea, ya tiene hongos, entonces lo que mucha gente hace pues es cortar esa parte y comerse el alimento. Pero mi pregunta es si no está lleno ya de esporas eso y si nos lo comemos hace daño de todas formas. Muy buena pregunta. Cuando se dejan ver es porque vienen de adentro hacia afuera. Esa es la cuestión. O sea, ¿qué tanto valga? No sé qué tanto han escuchado sobre cáncer. A veces cuando el cáncer se manifiesta hacia afuera es porque de adentro ya invadió. Casi no, que yo sepa, o casi no hacen raíz los hongos, ¿eh? Pero de todos modos, vienen de adentro hacia afuera y es mejor deshacernos de eso. Las tortillas, la harina, maíz, pan rebanado, pan normal, son muy buenos para crear hongos. Algunos alimentos no se diga, el hongo es saprófito de por sí, o parásito entre comillas. La otra es que simplemente, si ya no lo comimos, le cortamos el pedazo malo y si hay en la parte de adentro, y ya no lo comimos y no nos pasó nada, tenemos un buen sistema de defensa que nos ayudó. Esa es la cuestión. Ok, gracias. Claro que sí. Profe. Bueno, sí, Luis. Una cosita más nada más. ¿Las esporas es algo exclusivo a las bacterias? No. También existe el término esporas para los hongos. Son como semillas, por decirlo. Ok, profe. Gracias. Andrés. Bueno, ¿algo más, muchachos? Ok, buen fin de semana, nos vemos y estamos en contacto entonces. Les voy a enviar su material más adelante. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Bye, Fer. Fernanda.